Imagina una familia aparentemente perfecta, donde el amor debería ser el pilar, pero detrás de puertas cerradas comenzaron a surgir secretos oscuros. Esta es la historia de Angie Cuervo, una joven llena de sueños que vio su vida convertirse en una pesadilla cuando ocurrió lo inimaginable. Un romance prohibido dentro de su propio hogar. Lo que parecía ser solo otro drama familiar se transformó en algo trágico e irreversible, sacando a la luz temas que muchos prefieren ignorar. Pero ¿podría esta historia haber tenido un final diferente? Hoy reflexionaremos sobre las señales que fueron ignoradas y las decisiones que podrían haber salvado vidas. Pero antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. ¿Listo? Vamos allá. Entonces todo comenzó con una niña llamada Andy Tatiana Cuervo, que nació en Colombia en 1992. Era una niña muy alegre y creció rodeada de amor. Su padre, Julio, trabajaba mucho para cuidar de sus tres hijos. Andy tenía un hermano mayor, John Andrés, del primer matrimonio de su padre, y una hermana menor, Diana. Cuando eran pequeños parecía que tenían una familia muy unida, llena de cariño y buenos recuerdos. Hasta ahí, todo parecía perfecto, ¿verdad? Hasta ese momento, parecía que la vida de Andy y su familia era como la de cualquier otra. Pero entonces ocurrió un giro inesperado. Cuando nació la hermana menor, Diana, algo empezó a cambiar en John Andrés, el hermano mayor. Él tenía solo 12 años en ese entonces, pero decidió que quería vivir con su madre biológica. Así que se alejó de todos, se fue a otra ciudad y empezó a trabajar en las plantaciones de allí. El padre, Julio, estaba triste, pero nunca dejó de intentar reconectarse con su hijo. Años después, cuando John ya era un adolescente, Julio lo invitó a volver a casa y le dijo que lo ayudaría a cumplir su sueño de convertirse en policía. ¿Y adivina qué? John aceptó. Al principio, parecía que la familia volvería a ser unida. Andy y Diana estaban súper emocionadas. Después de todo, su hermano estaba de vuelta. Pero no todo era como parecía. Poco a poco, Diana comenzó a notar cosas extrañas. Algo en la relación entre John y Andy no parecía normal. Era como si fueran más que simples hermanos. Una vez Diana los vio bañándose juntos. Y mira, ya eran adolescentes en ese momento, así que eso era bastante extraño. Al principio nadie decía nada, pero los rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Y fue entonces cuando los chismes empezaron a convertirse en algo muy serio. La familia llevaba una vida cotidiana común, pero de repente, algunas actitudes comenzaron a levantar sospechas. Diana, la hermana menor, fue la primera en notar algo extraño entre John Andrés y Andy. Eran demasiado cercanos, pero no de la manera en que normalmente lo son los hermanos. Por ejemplo, ella se dio cuenta de que pasaban mucho tiempo juntos en lugares que no eran apropiados para hermanos de esa edad, como el baño. Esto no parecía nada normal, ya que ambos ya eran adolescentes. Diana se sentía incómoda, pero pensaba que tal vez era algo de su imaginación. Los rumores comenzaron a circular. Parientes y vecinos comentaban sobre el comportamiento de los dos, pero nadie decía nada directamente. Diana, inquieta, empezó a prestar aún más atención, intentando entender qué estaba sucediendo. Aunque todo seguía siendo solo sospechas y comentarios al aire, el ambiente en la casa comenzó a cambiar. Era como si todos supieran que algo estaba mal, pero nadie tuviera el valor de ponerle nombre a lo que estaba ocurriendo. Después de todos los indicios de que algo extraño pasaba entre Andy y John, la revelación del embarazo cayó como un golpe directo al corazón de la familia. La tensión parecía llenar el aire, y mientras Miriam, la madre de Andy, intentaba procesar las palabras que acababan de salir de la boca de su hija, una sensación inquietante se apoderó de todos los presentes. Algo siniestro estaba ocurriendo, algo mucho más oscuro que la simple negación de John. Andy, visiblemente afectada, confesó lo impensable. Estaba embarazada y, para sorpresa o desesperación de todos, el padre era su propio hermano. Las palabras salían de su boca como si fueran un peso insoportable, y al mismo tiempo trataba de explicar lo inexplicable, diciendo que todo había sucedido con su consentimiento.
pero nadie lograba comprender cómo algo así había podido ocurrir. John, el hermano que se había alejado de la familia por años, no tardó en reaccionar. Con una frialdad de alguien que parecía haber ensayado la mentira muchas veces, negó con vehemencia la paternidad de la niña, llamando a su hermana mentirosa. Sus palabras eran rápidas y tajantes, como si intentara convencerse a sí mismo de que aquello no era verdad. Se apartó nuevamente de la familia, prefiriendo enfocarse en su carrera como policía, pero no lograba escapar del peso de la acusación. La negación de John y el creciente distanciamiento entre él y Andy solo profundizaron la extrañeza de la situación. Las palabras de Andy no podían ser ignoradas. Estaba embarazada y todos los indicios estaban ahí, a la vista de todos. El misterio crecía e intensificaba día tras día. Sin embargo, la pregunta que nadie pudo responder era, ¿qué pasaría con esa niña? Pero algo aún más perturbador estaba por venir. Andy, en medio de la confusión y el miedo a lo que el futuro le deparaba, empezó a mostrar señales de que la situación estaba completamente fuera de control. Los meses pasaron y, el 21 de agosto de 2006, Andy dio a luz a una hermosa niña. La llamó Andy Daniela, con los ojos llenos de un amor incondicional, pero también con un miedo profundo, una sensación de que todo podría salir mal. La llegada de Andy Daniela trajo un alivio temporal para Andy, pero también profundizó el agujero negro de misterios y mentiras que rodeaban a su familia. Por un momento parecía que la vida de Andy y su hija podría volver a la normalidad, pero la realidad era muy distinta. La niña, tan inocente, se convirtió en el símbolo de algo terrible, algo que ni siquiera su propia madre lograba entender por completo. La duda sobre la paternidad, el silencio de John y la presión constante de su propia familia hacían que Andy se sintiera cada vez más aislada. Pero lo peor estaba por venir. Pocos días después del nacimiento de la niña, John comenzó a acercarse nuevamente a la familia, de forma sutil y silenciosa. Buscaba a Andy, pero lo hacía con una urgencia que no parecía natural. Esa búsqueda, ese encuentro que aparentaba ser una simple conversación para resolver la situación, terminaría abriendo puertas a algo mucho más oscuro. Lo que parecía un intento de reconciliación pronto se transformaría en una pesadilla con consecuencias inimaginables. La tensión que envolvía a la familia Cuervo parecía no tener fin. Tras la revelación del embarazo, Andy seguía enfrentándose a las consecuencias de la relación prohibida con su hermano John. Aunque la niña representaba un símbolo de amor, el peso de la mentira y la negación seguía presente en todos. John, a pesar de negar su paternidad, mantenía un control frío sobre la situación. Pero aquella mañana del 4 de agosto de 2009, el panorama dio un giro dramático. Andy, ahora madre de una bebé recién nacida, recibió una llamada de John. Quería reunirse con ella para hablar sobre la situación, pero le pidió que fuera en secreto. Esto, naturalmente, levantó sospechas. Andy, sintiendo que algo no estaba bien, decidió contarle a su madre, Miriam, sobre el encuentro programado con su hermano. Con una mezcla de incomodidad y determinación, le pidió dinero para el pasaje de autobús. Sin revelar los verdaderos motivos del viaje, Andy explicó que necesitaba resolver algunos asuntos en el registro civil y tomó el dinero que su padre, Julio, le dio. Se despidió y partió rumbo a Ibagué, la ciudad donde vivía John. Miriam, aunque preocupada, confiaba en su hija, sin imaginar lo que estaba por suceder. Lo que parecía ser un simple viaje para resolver cuestiones personales, pronto se convertiría en una pesadilla para toda la familia. Durante el viaje, Andy se encontró con una amiga, Liz, quien notó algo extraño. Andy estaba nerviosa, miraba constantemente el reloj y parecía estar apurada, como si algo la estuviera molestando. Liz intentó hablar con ella, pero Andy evitó entrar en detalles. Sin imaginar lo que estaba ocurriendo, Liz se despidió deseándole buena suerte. Cuando Andy llegó a la ciudad, se alejó de su amiga sin explicar claramente cuáles eran sus planes. En ese momento, Liz no lo sabía, pero estaba presenciando los últimos momentos de normalidad antes de que todo se desmoronara. El destino de Andy ya estaba sellado, y en pocas horas desaparecería sin dejar rastro. Esa misma tarde, John estaba con su tío en Ibagué, cuando el hombre notó que algo andaba mal. John estaba inquieto, y su actitud no pasaba desapercibida.
El tío, preocupado, se dio cuenta de que algo lo atormentaba, como si estuviera tratando de escapar de algo que lo perseguía. Poco después, John recibió una llamada de su padre, Julio, quien estaba en camino a Ibagué para atender algunos asuntos. Al encontrarse con su hijo, Julio notó algo extraño. La moto de John estaba cubierta de barro, algo inusual, ya que siempre la mantenía impecable. Cuando Julio preguntó por el paradero de Andy, John afirmó que no la había visto en mucho tiempo e intentó cambiar de tema. Sin embargo, la inquietud de Julio crecía con cada respuesta evasiva. Decidió intentar comunicarse con Andy, pero todos sus intentos resultaron en vano. A medida que pasaban las horas sin noticias, la ansiedad y el miedo se apoderaron de Julio. Sabía que algo no estaba bien. La sensación de impotencia aumentaba mientras buscaba respuestas sin éxito. No podía comprender cómo su hija había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, sin otra opción, decidió buscar ayuda. La familia comenzó a organizar búsquedas frenéticas con la esperanza de encontrar a Andy. Cuando la desesperación comenzó a apoderarse de la familia, Julio decidió reportar la desaparición al Ministerio Público. Se realizaron diligencias en varias ciudades de la región de Tolima, con la esperanza de encontrar a Andy y a su hija con vida. Pero con cada hora que pasaba sin noticias, la esperanza de hallarlas disminuía. La búsqueda continuó, pero el miedo de que algo grave le hubiera ocurrido a la joven madre se hacía cada vez más presente. La desaparición de Andy era ahora una realidad cruel y aterradora para la familia Cuervo. La duda flotaba en el aire. ¿Dónde estaría Andy? ¿Qué le habría pasado? Y lo más importante, ¿qué sabía John sobre todo esto? El misterio aún no había sido resuelto. El caso de Andy Cuervo y la desaparición de su hija alcanzaron proporciones alarmantes, pero el escenario estaba a punto de cambiar. En los días siguientes, el dolor y la desesperación de su familia solo aumentaban. No había más pistas sobre su paradero, y las búsquedas no conducían a nada. El miedo de que algo trágico le hubiera ocurrido a Andy parecía volverse cada vez más real. Pero el giro inesperado comenzaría el 7 de agosto de 2009. Fue en ese día que la policía recibió una llamada anónima que finalmente podría arrojar algo de luz sobre el misterio. El cuerpo de una mujer fue encontrado a orillas del río Chalo, en una zona remota llamada Argentina, ubicada en la región de Tolima. Las características del cadáver coincidían con las de Andy, pero había una gran angustia. El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. La muerte de Andy, aparentemente, había sido brutal. Cuando Julio fue llamado para identificar el cuerpo, el sufrimiento fue indescriptible. Tuvo que enfrentar la cruel realidad de que su hija estaba muerta. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, pero no terminó ahí. El cuerpo de Andy también mostraba señales claras de violencia extrema. Múltiples lesiones indicaban que había sido brutalmente atacada poco antes de morir. Mientras el dolor por la pérdida de Andy invadía a la familia, una pregunta crucial permanecía sin respuesta. ¿Qué había pasado con la pequeña Andy Daniela, la hija de Andy? Ella seguía desaparecida, y con cada día que pasaba sin noticias sobre la niña, el pavor se apoderaba de todos. La policía no sabía dónde buscar, y las esperanzas de encontrar a la bebé con vida disminuían con cada minuto que pasaba. El misterio de su desaparición estaba, en ese momento, más profundo que nunca. Sin embargo, las investigaciones comenzaron a dar frutos. Los investigadores, en su incansable búsqueda de respuestas, entrevistaron a familiares, amigos y testigos. La madre de Andy, Miriam, declaró a los medios que su hija había salido para encontrarse con John, pero la situación comenzaba a volverse cada vez más turbia. La verdad parecía escapar de las manos de la policía con cada pista que seguían. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, surgieron nuevos elementos que vinculaban directamente a John Andrés con la desaparición de Andy. Los habitantes de la zona comenzaron a relatar que habían visto a un hombre con una moto parecida a la de John, junto a una mujer que llevaba un bebé en brazos. Los testigos confirmaron que era, sin lugar a dudas, la misma moto que John poseía. Estos relatos comenzaron a levantar sospechas sobre la implicación del hermano en la muerte de su hermana y en la desaparición de la niña.
Durante más de un año, la policía trabajó discretamente, reuniendo pruebas y juntando piezas del rompecabezas. El cerco se estaba cerrando lentamente. Fue recién en noviembre de 2010 cuando la verdad comenzó a revelarse. Fue en ese momento cuando las autoridades divulgaron que habían obtenido nuevas evidencias cruciales. Un trabajador había visto la moto de John estacionada cerca del puente del río Chalo, exactamente el día de la desaparición de Andy. Además, un análisis más detallado reveló un secreto aún más perturbador. La relación entre Andy y John, que hasta ese momento parecía haber sido solo una historia incestuosa sin mayores repercusiones, reveló una conexión aún más fuerte entre ellos. Su relación no se limitaba al incesto, sino que se había convertido en algo mucho más oscuro y peligroso. La hipótesis de que John, de hecho, había asesinado a su hermana y desaparecido con su hija, comenzó a tomar fuerza. ¿El motivo? La presión de Andy para que él asumiera la paternidad de la niña, algo que él siempre había negado. Sintiendo que su carrera policial podría ser arruinada, John pudo haber decidido eliminar cualquier rastro de su responsabilidad. Las investigaciones ahora estaban cada vez más centradas en una única pregunta. ¿Quién sería responsable de la muerte de Andy y de la desaparición de la pequeña Andy Daniela? Las pistas apuntaban directamente a John Andrés, y la policía no podía ignorar más esa posibilidad. El escenario estaba a punto de cambiar drásticamente, y la justicia parecía, finalmente, estar al alcance. Después de casi 2 años de investigaciones y descubrimientos impactantes, finalmente llegó el momento en que John Andrés enfrentaría la justicia. El caso, que había movilizado a toda la ciudad y atraído la atención de los medios nacionales, estaba a punto de ser llevado a juicio. Todos esperaban ansiosos escuchar las pruebas, los testimonios y, finalmente, la respuesta a la pregunta que todos se hacían. ¿John era el responsable de la muerte de su hermana, Andy Cuervo, y de la desaparición de su sobrina, Andy Daniela? El tribunal estaba lleno. Familiares y amigos de las víctimas estaban presentes, tratando de encontrar algún tipo de alivio y comprensión para el sufrimiento que habían vivido. El dolor era visible en el rostro de cada persona que entró en la sala de audiencias, especialmente la madre de Andy, Miriam, quien a pesar de toda su tristeza, no lograba creer que su propio hijo, como ella lo consideraba, fuera el responsable de tal tragedia. La acusación, liderada por el fiscal, estaba bien preparada. Presentaron las pruebas de manera contundente. La moto de John, vista cerca del lugar del crimen. Los testimonios de los testigos que lo habían identificado en circunstancias sospechosas. Las evidencias de violencia extrema en el cuerpo de Andy. Y por supuesto, el vínculo que unía directamente a John con la víctima, como su hermano. Para la acusación, todo apuntaba a la culpabilidad de John Andrés. El abogado defensor intentó crear una narrativa alternativa, sugiriendo que las pruebas eran insuficientes y que no había certeza de que John estuviera involucrado en la muerte de Andy. Argumentó que las evidencias eran circunstanciales y que los testigos podrían haberse confundido respecto al hombre visto con la moto. Sin embargo, la defensa pronto se vio sin argumentos sólidos frente a la montaña de pruebas y la gravedad de los hechos. La trama parecía cada vez más clara, y la defensa luchaba contra lo inevitable. Los testimonios comenzaron a dominar el tribunal. La primera en ser escuchada fue Miriam, madre de Andy y John, quien, entre lágrimas, relató lo difícil que fue para ella ver el cambio en el comportamiento de su hijo. La relación complicada entre él y su hija, Andy. Describió, con dolorosos detalles, cómo John se había alejado de todos, volviéndose cada vez más aislado y misterioso. Otros testimonios de vecinos y conocidos también fueron presentados. Algunos relataron que Andy ya había expresado preocupaciones sobre su hermano, mencionando una posible amenaza que él representaba para ella y para su hija. Ella parecía saber, de alguna manera, que algo no estaba bien, pero nunca pudo revelar toda la verdad. Entonces fue el turno de la policía. Los investigadores relataron el descubrimiento de las pruebas cruciales, incluyendo las pruebas del cuerpo de Andy encontrado cerca del río Chalo y el análisis de la moto de John, que estaba estacionada cerca de la escena del crimen. El proceso de reconstrucción de los eventos fue doloroso, pero esencial para comprender cómo ocurrió la tragedia.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando se mencionó a la pequeña Andy Daniela. Ella seguía desaparecida y nadie sabía qué había ocurrido con ella. Los jurados no podían dejar de sentir la gravedad de la situación, imaginando que una niña inocente había estado involucrada en algo tan terrible. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿dónde estaba la niña? Y si John realmente era culpable, ¿qué había hecho con ella? La sala del tribunal estaba llena de tensión. Cada palabra, cada gesto, cada testimonio parecía intensificar el dolor y la desesperación de los familiares. Pero el mayor punto de inflexión fue el testimonio de un ex compañero de trabajo de John Andrés, que reveló detalles oscuros sobre el comportamiento del acusado en los días previos al desaparecimiento de Andy. Habló sobre el comportamiento posesivo y obsesivo de John hacia su hermana y la enorme presión que Andy estaba sufriendo debido a la constante insistencia de John sobre la paternidad de la hija. El ex compañero también mencionó que John, en algunas ocasiones, había expresado frustración y rabia por no ser aceptado dentro de su propia familia, lo que podría haber llevado a la tragedia. A medida que los días de juicio pasaban, los jurados se veían frente a una decisión difícil. La complejidad del caso era innegable y las emociones estaban a flor de piel. Pero la mayoría comenzaba a creer que las pruebas y los testimonios se estaban uniendo en una historia muy oscura. John Andrés, de alguna manera, se había convertido en el principal responsable de la muerte de su hermana y del destino incierto de su sobrina. Cuando llegó el momento final del juicio, el silencio en la sala era ensordecedor. Todos esperaban ansiosos la decisión. Pero, a pesar de todas las pruebas, nadie sabía aún cómo sería el veredicto. El juez pidió un momento de reflexión para los jurados, y todos aguardaron con el corazón apretado. El tribunal estaba en un silencio tenso. La tensión en el aire era palpable. El juez, con el rostro serio y una mirada cansada, observaba a los jurados mientras regresaban al salón. Había algo inquietante en el ambiente, como si todos supieran que la conclusión de este juicio no traería paz, solo más preguntas. Las familias de Andy y John estaban allí, pero sus expresiones eran difíciles de descifrar. El dolor se mezclaba con la expectativa. ¿Qué sucedería ahora? El juez hizo un gesto, y todas las miradas se dirigieron hacia él. Señoras y señores del jurado, ha llegado el momento de anunciar la decisión. Su voz grave y calmada resonó por la sala, mientras examinaba los papeles frente a él. El juez respiró profundamente antes de continuar. Tras días de deliberación y considerando todas las pruebas presentadas, el veredicto es claro. El silencio aumentó. Incluso el sonido de la respiración parecía amplificado en ese momento. El acusado, John Andrés, es condenado por homicidio calificado y por la desaparición de su sobrina, Andy Daniela Cuervo. La sala del tribunal pareció explotar en una mezcla de reacciones. Algunos familiares de Andy lloraron, mientras que otros permanecían en shock, tratando de entender que al menos esa parte de la historia, finalmente, estaba siendo concluida. Pero el rostro de Miriam, la madre, estaba vacío. No podía entender cómo el hijo que había criado, a quien le había dado tanto amor, podía ser responsable de algo tan horrible. John Andrés permaneció impasible, su expresión inexpresiva mientras el juez continuaba leyendo los detalles de la sentencia. Los jurados lo miraban, como si intentaran leer sus emociones, pero él parecía perdido en sus propios pensamientos, en un mundo distante. La condena fue definitiva. John Andrés recibiría una pena de prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sería llevado directamente a una prisión de máxima seguridad, donde pasaría el resto de su vida. El veredicto dejó claro que no habría perdón. Las pruebas y los testimonios sobre su obsesión, violencia y el destino de su hermana y sobrina fueron suficientes para establecer su culpabilidad. Los abogados de defensa de John intentaron pedir una revisión de la sentencia, alegando que algunos puntos del juicio podían ser cuestionados, pero eso no cambió el curso de las cosas. El acusado fue escoltado fuera del tribunal, con las manos esposadas y el rostro inexpresivo. No parecía ni un poco arrepentido, como si la gravedad de lo que había hecho aún no se hubiera instalado en su mente. Mientras John era llevado, el foco volvió a la verdadera tragedia. ¿Qué había pasado con Andy y Daniela?
Las investigaciones sobre su paradero continuarían, pero las respuestas lamentablemente aún faltaban. Miriam, con el corazón roto, no sabía qué sentir. El dolor por la pérdida de su hija era indescriptible, pero lo que más la atormentaba era la ausencia de su nieta. El pensamiento de que la niña pudiera estar viva y en algún lugar, perdida o escondida, la consumía. Si John era el responsable de todo eso, ¿dónde estaría la niña ahora? Los días que siguieron fueron de velorio y despedida. Andy finalmente fue enterrada con la esperanza de que su hija, si estuviera viva, algún día fuera encontrada y pudiera finalmente encontrar paz. La comunidad estaba de luto, y la gente aún se preguntaba cómo el corazón de un hermano podía ser capaz de tanta crueldad. Mientras John Andrés se acomodaba en su celda fría y silenciosa, el misterio sobre el destino de Andy y Daniela aún flotaba en el aire. Era como si una sombra oscura aún pesara sobre ese caso, como si hubiera algo que todavía no se había revelado por completo. ¿Qué más sabía John? ¿Dónde estaba Andy y Daniela? Esas preguntas seguían acechando a aquellos que habían seguido este caso con tanta implicación. Así, el juicio llegó a su fin, pero la historia estaba lejos de estar completamente cerrada. La condena de John Andrés trajo alivio, pero no borró el sufrimiento de las familias involucradas. El dolor por la pérdida de Andy y el vacío dejado por su muerte permanecerían. La justicia se había hecho, pero las cicatrices emocionales eran profundas e irreparables. La historia de Andy Daniela Cuervo se convirtió en un triste recordatorio de cómo el amor familiar puede distorsionarse y convertirse en algo devastador. La prisión de John Andrés fue solo una parte del proceso, pero la verdadera cura llegaría con el tiempo, algo que las familias afectadas tendrían que buscar. El dolor no desaparece con una sentencia, y el proceso de duelo de Miriam, madre de Andy, continuaría durante toda su vida. El caso de Andy sigue siendo recordado, no solo por la tragedia, sino también como una advertencia sobre los peligros ocultos en las dinámicas familiares. Y aunque se hizo justicia, la verdadera paz tal vez solo llegará con el tiempo, cuando las heridas emocionales comiencen a cicatrizar.